Noches a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al sexto capítulo de En la Mira. Y bueno, en este programa abordaremos el tema educación en Milpalta. Así es, mi querida Mitch. El día de hoy tenemos el privilegio de tener como invitada a Karen Alejandra Sierra Midán. Ella actualmente es estudiante del sexto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunado a esto, es técnica auxiliar en fotografía, laboratorista y prensa por la misma institución. Aunado a todo esto, Karen es actualmente la directora de la alcaldía Milpalta por parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México. Por si fuera poco, es miembro de la revista de estudiantes Afluente y miembro del Centro de Estudios Antonio Gramsci, ACE. Además, es socia de la casa productora Nopalera Digital. Karen, es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Te he de reconocer en primera instancia por todo lo activa que eres, lo participativa y que de verdad siempre estás haciendo algo en bien de los demás, ya sea en la educación, en el ámbito social. Muchas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo el día de hoy. Hola, hola chicas, no, pues yo primero agradecerles a ustedes por este espacio que me están dando y pues muy orgullosa estoy de estar con chicas que cada día se preparan más y pues me da gusto ver siempre a nuevas figuras como ustedes, muchachitas pequeñitas como yo, que estamos luchando por hacer algo y pues por tener cierta representación y visibilidad como mujeres. Muchas gracias, chicas. Gracias a ti, Karen. Y bueno, es importante hablar sobre la educación debido a que la pandemia que ha empeorado la educación en estos tiempos, y pues esto fue reconocido por el subsecretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, que dijo que la pandemia ha provocado la mayor interrupción de la educación. Así es, Michelle. Esto la verdad es que es muy importante. No obstante, también me gustaría acotar que en México la pandemia de COVID-19 ha dejado un rezago de 2 años educativos para casi 10 millones de estudiantes. Esto debido tras el cierre de todas las escuelas del país. Esta información es del Instituto Mexicano para la Competitividad, conocido por sus siglas IMCO. Karen, me gustaría empezar este tema con algunas anotaciones. Si bien es cierto que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México reconoció que persiste el rezago en sus 3 niveles educativos en Milpalta, ¿tú personalmente a qué crees que se deba esto? Claro, pues hay muchos factores. Siempre los problemas sociales pues son multifactoriales, ¿no? Claro que dentro de estos multifactores existen factores un poquito más amplios y que pueden tener un gran peso, ¿no? En el sentido de la educación en Milpalta, tenemos dos grandes aristas, ¿no? Primero, la parte económica, que si bien la gente de pocos recursos también puede continuar con sus estudios, pues llega a ser complicado ya a niveles más grandes, como lo es la preparatoria, la universidad, ¿no? En realidad, la educación en Milpalta, pues máximo llega a la secundaria, ¿no? El gran porcentaje está en la secundaria, ya que llegar a niveles un poco más grandes, pues cuesta mucho más trabajo desde la parte económica, porque las escuelas y todos los centros educativos quedan lejos de esta zona, ¿no? Como ustedes saben, la alcaldía de Milpalta, pues es la alcaldía más extensa territorialmente, pero también es la alcaldía con menor población. Entonces, somos una alcaldía que está a orillas, al sur de la ciudad, y pues tristemente sí están muy alejadas
las preparatorias, las zonas escolares. Claro que también en la alcaldía tenemos preparatorias y también tenemos una universidad, pero pues la oferta académica queda a veces un poco corta para otros chicos. La parte económica será importante, ya que pues uno tiene que transportarse, ¿no? La movilidad en este sentido será un punto de los multifactores que apoyan a que la educación en Milpalta pues sí tenga un gran rezago, ¿no? Una gran carencia en los jóvenes. Y pues es un tema que se ha tocado mucho, que se han tratado de hacer ciertos avances, ciertas actividades. Una de ellas es que en los pueblos que componen la alcaldía, pues son 12 pueblos y ya son 13 me parece, pero en cada pueblo por lo menos pasa un puma. Si no tiene un puma a la universidad ACU, pues pasa por ahí, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo en el que yo vivo, tenemos uno que ayuda a que los chicos puedan trasladarse hasta allá, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los chicos de la universidad, los chicos que tienen que trasladarse a CU o a CCH Sur, pero los otros chicos que tienen que ir hacia otras escuelas en otras zonas, pues bueno, si no tienen auto particular, que la mayoría no, pueden tomar transporte público y bueno, esta es uno de los factores más importantes, ¿no? En este sentido. Creo que yo lo dejaría en movilidad, en la parte económica y también un tanto en la parte, si bien de la educación, pero de la familia, ¿no? De nuestro núcleo más cercano, ya que hay que reconocer que en Milpalta el contexto de los jóvenes es totalmente distinto al de otras alcaldías, ¿no? Siempre digo esto, que cada alcaldía es un mundo distinto y en Milpalta pues se puede notar muy visiblemente, ¿no? Me refiero, y lo que quiero decir con esto, es que en muchas ocasiones, pues, los chicos tienen que seguir los negocios familiares de sus familias. En la alcaldía de Milpalta, la principal actividad económica es el comercio, es la agricultura. Entonces, existen al día de hoy muchas familias que tienen que continuar con el negocio familiar y los hijos tienen que apoyarla. Entonces, tristemente, muchos chicos se ven en la disputa de tener que apoyar en las actividades de su casa, en las actividades de la familia, en actividades económicas que les retribuyen para que ellos puedan subsistir, pero a la vez, pues resulta complicado también tener que salir, tener que trasladarse y tener que dedicarle tiempo al estudio para poder seguir adelante, ¿no? Y bueno, esta es una forma de pensar, pero pues hay personas que en realidad ya por las circunstancias que tienen o por las preferencias que tienen, también ya se quedan en casa o quieren pertenecer igual de lleno al negocio familiar o a la agricultura, los que tengan este caso. Y pues esto como consecuencia hace que tu tiempo y todas tus actividades se centren en otras cosas, ¿no? Por consecuencia y colateralmente, muchos chicos también en esta alcaldía, pues empiezan a formar familias, ¿no? Empiezan a quedarse aquí, a sentarse un poco más firme, aquí donde nacieron. Algunos no son nativos, algunos llegan aquí, pero suele suceder eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo dejaría en estas tres aristas, en esta parte de la familia y de tener que contribuir al apoyo de las actividades económicas que realicen, ya sea desde el comercio o desde la agricultura. Y por otra parte, pues la más grande que es la económica, no solamente para el transporte, sino también para lo que necesites, desde el internet, de los libros, las copias, etcétera. Y por otra parte, pues sí, la movilidad, ¿no? Tristemente estamos muy lejos y pues es muy pesado porque como, bueno, los que saben y los que viven por aquí o los que han venido, saben que el transporte es muy escaso. Y bueno, tarda mucho, ¿no? Esa es otra característica. Entonces, yo lo dejaría en esos tres principales puntos. Ok, Karen, entonces, con todo esto que nos acabas de decir, para ti, ¿cuáles serían las principales dificultades que los jóvenes estudiantes pues tienen con todo esto en Milpa Alta? Las principales dificultades, bueno, se centran
básicamente en estos mismos factores, ¿no? Yo creo que, digo, estamos hablando también desde un círculo con una economía que pueda solventar el gasto, ¿no? Que pueda solventar el gasto de transporte, porque he de decirles, para los que no sepan, que en la alcaldía de Milpalta existe la pobreza extrema. No tenemos que irnos a la sierra de Oaxaca para poder ver la pobreza extrema. Aquí en la Ciudad de México, en esta alcaldía existe. Y pues bueno, sí, hay chicos que tienen otros contextos en otros pueblos, en otros espacios territoriales, como lo son los ejidos, que ya son las tierras comunales, en donde están más a las orillas de los pueblos. Y pues bueno, tristemente también estos chicos no podemos hablar desde el mismo plano, ¿no? Porque incluso ellos, me atrevería a decir que muchos de ellos no tienen ni siquiera el recurso para poder trasladarse, ¿no? Es por eso que la educación queda hasta donde el transporte coloquial, donde la movilidad que tengan ellos territorialmente les pueda dar. En este sentido, pues las primarias que existen en cada pueblo de Milpalta o las secundarias. También, como les comentaba, hay preparatoria universidad. Los chicos que quieran estar aquí, pues pueden hacerlo. Tal vez la movilidad y el tiempo sea un poco más corto, pero tristemente y objetivamente hay que separar los distintos contextos, ¿no? Porque dentro de una misma alcaldía, dentro de 12 pueblos, pues también, como les decía, la pobreza extrema, pues es un factor muy, muy importante y que hay que poner el ojo en ello, ¿no? En este sentido. ¿Cuál sería la otra deficiencia o pues sí, la otra barrera que tenemos? Yo diría que sí es el tiempo, porque el tiempo que hacemos al trasladar, aunque lo hagamos en transporte público o aunque lo hagamos en transporte particular, al final de cuentas es un tiempo perdido, ¿no? Es un tiempo en el que muchos chicos pues podrán leer en el camino, podrán venir escuchando música, dormir, lo ocupamos para otro tipo de cosas que sean más sencillas, pero al final de cuentas es un tiempo perdido, ¿no? Desde Milpalta hasta CEU son aproximadamente 2 horas y media por mucho. Entonces, al final del día tienes 4 horas de transporte, ¿no? 4 horas que si bien pudiste haber ocupado para estudiar, para hacer ejercicio, para dormir, para hacer otras actividades, pues se ven perdidas en ello, ¿no? Yo creo que la principal dificultad, pues sí es la distancia y es la economía de nuevo. La verdad es que esto que comentas me recordó precisamente a algunos compañeros de la universidad que me comentaban esto, me decían, ¿sabes qué? No es que, o sea, yo me hago, son 4 horas para venir, y yo era como de, ok, o sea, pero obviamente entre la ida y el regreso, o más, sobre todo pues por la situación en la que estaba la escuela en la que fui. No obstante, pues sí, la verdad es que esto es un tiempo muy, pues sí, en cierta forma perdido y es muy cansado hacer todo este viaje diariamente, aunque pues debido a la pandemia de COVID-19, la SEP de hecho optó por promover un sistema educativo en línea y por televisión, esto específicamente para kinder, primaria, secundaria, ya sabemos todos estos canales, estas clases por televisión, y esto fue en respuesta al cierre de las aulas que tuvo que ser por las medidas de seguridad para evitar contagios, mejor dicho, las medidas sanitarias. No obstante, también es importante comentar que para que se pueda acceder a dicho sistema, primero debes de tener acceso a Internet. Y segundo, debes de tener dispositivos como computadoras, tablets, celulares inteligentes, porque no es cualquier celular, y además de todo, televisores. Esto dejó fuera al 55.7% de los hogares de México. Esto según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aunado a esto, varias voces han señalado que lo antes mencionado fueron factores que influyeron para que se diera toda esta cuestión de la deserción escolar. Personalmente yo conozco a muchos chicos de
de primaria, de secundaria, que al final de cuentas era como de, ¿sabes qué? Es que ya no me voy a inscribir, a los padres de verdad los daban de baja, porque pues no tenían pues 3 computadoras, o sea, familias grandes es como difícil tener 3 computadoras, 3 televisiones, porque los niños además de todo van en diferente grado, ¿no? Y es como de, o le pongo el de que va en primero de primaria, o le pongo el de secundaria, o le pongo al que va en cuarto, ¿no? Y el de la prepa, ok, ¿no? Y también por el otro lado, pues una conocida comentaba que los maestros, si bien intentaban conectarse a las clases en línea, al final de cuentas, pues ellos tenían que hacerlo con sus propios recursos. Y esto era muy complicado porque, por ejemplo, si las clases duraba 1 hora, a veces por las fallas de internet, es increíble lo que voy a decir, pero pues de clase tomaban 5 minutos, porque entre que no se escuchaba, entre que no se le entendía, entre que todos están hablando, entre que los maestros tienen que aprender a manejar estas nuevas tecnologías. Digo, hay algunos que lo saben, pero no son todos. Y al final de cuentas, la brecha digital se hizo muy evidente en este tema. No obstante, también me gustaría saber, ¿tú por qué piensas que se debió la deserción escolar específicamente en la alcaldía de Milpa? ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe? Pues precisamente por lo que estás comentando, Gaby. Sí, justo con la pandemia, pues vienen otros retos, ¿no? Y otros obstáculos mucho más grandes, como el del Internet. Como ustedes saben, pues en la ciudad tenemos los postes en donde podemos tocar el botón de la alarma sísmica y si tú te paras abajo de ellos, pues también tienen Internet, ¿no? El Internet gratis que te da la ciudad, ¿no? Pues muchos chicos en esta alcaldía los ocupan, ¿no? Tristemente, afortunadamente los tenemos, pero tristemente porque no los tienen, ¿no? No tienen este servicio de internet en su casa, ¿no? Y cuando empezó todo esto de la pandemia, pues yo les puedo decir que sí veía a muchos chicos que estaban en la esquina, en el poste, tratando de tomar el internet, ¿no? Y es bastante triste, y yo trataba de apoyarles para que estén, pues, cerca de mi casa, para que tuvieran la contraseña de mi casa, ¿no? Claro que con la pandemia, pasarlos un poco al patio, pues con la pandemia, pues en realidad el pasarlos a tu casa, pues era algo complicado, ¿no? Precisamente por la distancia, todo se complicó, ¿no? Pero sí les puedo decir que hay muchos chicos que usan ese internet en esta alcaldía, de verdad, todos los días afuera hay chicos usando el internet, ¿no? Cosa que tal vez no se vería tanto en otras alcaldías, ¿no? O sea, en la Miguel Hidalgo, en la Benito Juárez, muy poco probablemente podríamos ver eso, ¿no? Jamás. Pero en esta alcaldía, como les decía, lo de los contextos sociales, pues es completamente distinto, ¿no? Si ustedes se paran aquí a las 9 de la mañana en lunes, van a ver en un poste a algún chiquillo abajo tomando el internet, ¿no? Y eso es impresionante y es muy triste, ¿no? Y bueno, también la parte del internet tiene dos aristas. La parte económica de las familias que puedan sustentar este servicio, este gasto, pero también aquí hay algo interesante. El internet en la alcaldía de Milpalta también es muy deficiente. En algunas zonas no llega, en algunas zonas no cubre, no tiene cobertura. Solamente pues Telmex cubre gran parte, pero pues otras compañías, pues que ustedes saben que no voy a decir nombres, pues no llegan, ¿no? O sea, creo que nada más sí llega a ciertos poblados, pero un poquito más céntricos. Y obviamente en los territorios que son en los ejidos que están alrededor de los pueblos, en estos círculos, pues ya no hay señal, ¿no? O sea, no hay señal ni siquiera telefónica, pues. Entonces, es bastante complicado. Ni agua, o sea, todos los servicios, pues claro que van a complicar el apoyo y todo lo que complementa a la educación de todos los jóvenes, ¿no? Y pues bueno, he de decir que de la población en Impacta, como les decía, es la población más pequeña en esta alcaldía. En la Ciudad de México nosotros somos más o menos 152,000 cacho de personas, que es como una séptima parte de Iztapalapa, más o menos, ¿no? O sea, somos la alcaldía con menos personas y fíjense, algo interesante es que
solamente el 0.1% logra terminar los estudios universitarios. O sea, para que se den una idea de la brecha enorme que existe en el tema de la educación. Y el 17% de las personas que viven aquí, de los jóvenes, pues logran terminar la preparatoria. En realidad, casi todo el mundo aquí se centra en la secundaria. El 50% de la gente, 50.2 más o menos, termina la educación básica, que es hasta la secundaria. E incluso ya estaban diciendo que la educación básica va a tener que ser hasta la prepa. Pero nada más les digo estos datos para que se den una idea de la brecha tan enorme que existe en esta alcaldía, ¿no? Gracias, Karen. Y bueno, tú, a tu consideración, ¿qué papel piensas que juega la sociedad en esta lucha contra la deserción escolar? Ay, pues la sociedad es muy grande. O sea, más bien, pues podemos dividirla, ¿no? Desde el ámbito público, claro que tendría que haber un poquito más de apoyo, de políticas públicas, y en este contexto, en esta coyuntura que vivimos de la pandemia, pues tendría que ser el Internet, ¿no? El apoyo. Volviendo al ámbito público, pues claro, el apoyo en torno a la movilidad. Creo que eso sería lo primordial. Y también el apoyo a continuar con becas. Yo sé que existen becas, muchísimas becas para los jóvenes hoy en día, pero, paréntesis grande, en la alcaldía también dan beca a los jóvenes que estudian aquí, y he de decirles que en una experiencia propia, pues no me la dieron, ¿no? Traté 2 años de sacar la beca y no me la dieron, entonces es complicado, ¿no? Es complicado, pero yo podría decir que el papel tan importante que juega la sociedad, pues tendría que ser el del apoyo. Desde la parte pública, el apoyo en cuanto a becas, en cuanto a movilidad, en este sentido, en cuanto a Internet, y en la parte privada, pues bueno, desde las familias, el impulsar y el apoyar a los chicos, ¿no? Siempre, además de los bienes y de los recursos materiales, creo que el apoyo de forma personal siempre será muy importante para que los chicos puedan avanzar, y más en el ámbito de la educación. Creo que si las familias no dan ese impulso, verdaderamente los chicos pues van a irse atrasando, ¿no? Se van a ir un poco desencantando, y pues pasará que se vuelvan población económicamente activa, pasará que se asienten un poco más en su casa, o que puedan formar una familia, etcétera, ¿no? Hay infinidad de posibles escenarios, pero creo que desde el ámbito privado la sociedad pues sí tiene el papel fundamental de apoyarlos, ¿no? Y pues si no quieren estudiar también se vale, pero creo que tendría que estar ahí el apoyo, ¿no? Y ese creo que sería el papel importante que juega. Sí, creo que sí, hasta ahí me quedaría. Ok, la verdad es que pues los datos que nos mencionas, no tengo palabras para describir lo frustrante que es, en el mejor de los sentidos, en el más diplomático. Invariablemente, pues recordé un poco estos objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, todo lo presente que está la educación, pero a pesar de que se ha luchado, México, Milpa Alta, todavía tiene muchísimo por hacer. Y como bien dices, también un impulso súper importante son las familias, porque ellos muchas veces son los que te motivan a seguir, a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, se me está dificultando en la universidad, no le entiendo a ya estudiaste los exámenes, como de, a ver, tranquilo, respira, tú puedes, son como todas esas cosas, la verdad es que sí, son muy, muy importantes y parecen insignificantes, pero hacen también la diferencia. No obstante, también... que creo que apagué mi micrófono sin querer. No obstante, es importante recalcar algunas cuestiones que ha comentado específicamente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocida por sus siglas OCDE. Aclaro que México forma parte de la OCDE.
Y bueno, básicamente por esta situación es que se aplica el Programa de Evaluación Internacional de Alumnos, conocido en México como Prueba PISA. Creo que todos en algún momento presentamos la muy conocida Prueba PISA, y bueno, la cual se realiza a estudiantes de 15 años en nivel secundaria básico y evalúa el desarrollo de habilidades y conocimientos en pues, las áreas críticas para la formación, que básicamente son lectura, matemáticas y ciencia. En teoría, se supone que esta prueba sirve para obtener información clara respecto de la calidad. Y aquí, ya enfocándonos un poquito más en Milpa y en esta cuestión de calidad, tu percepción o desde tu percepción crees que esta prueba es funcional en la alcaldía de Milpa, y en segunda instancia, ¿crees que la educación específicamente en Milpa mejoró a raíz de esta prueba o realmente pues no hubo ningún cambio? Pues este tipo de pruebas, como la pasada enlace también, ¿no? Hay muchos títulos de este tipo de pruebas que se hacen a nivel ciudad y creo que también a nivel nacional, pues siempre es para dos cosas. Primero, para evaluar a los jóvenes, pero también evaluar a los programas de estudio y a los profesores, ¿no? Creo que eso es importante porque recordemos que, pues bueno, la alcaldía de Milpa mantiene los mismos programas de las demás primarias y secundarias a nivel ciudad, ¿no? Y es interesante cómo es que, pues en esta alcaldía, siendo los mismos programas, los mismos libros, los mismos temas, pues salgamos más bajos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y no solo en esta alcaldía, también en muchas otras alcaldías pues salen bajísimos, ¿no? Pero es interesante saber eso, cómo es que de los mismos temas de estudio, de los mismos libros que se supone que imparten en la educación básica, como lo es primaria y secundaria, pues existan este tipo de brechas tan distintas ya en los resultados. Creo que, no me gusta decir esto, pero lo voy a decir, creo que un papel importante en este sentido, ya digamos de resultados, tiene que ver también con los profesores. La verdad es que yo sí considero que si no hay pedagogía, no, o sea, no podemos avanzar. Necesariamente los profesores necesitan tener distintos métodos de estudio para que los chicos aprendan. Y bueno, no solamente en esta alcaldía, sino en toda la ciudad, en todo el mundo, ¿no? No todos somos iguales, eso hay que recordarlo. No todos entendemos de la misma forma, algunos seremos un poco más visuales, ¿no? Un poco más auditivos, etcétera, ¿no? Y si todos tenemos el mismo sistema por encima de nosotros, que nos están apachurrando todo el tiempo y forzando a que nos metamos de información aquí, de datos y eso, pues no funcionará, ¿no? No todos podremos soportar. Y creo que también eso es algo importante en la diserción escolar, pues que los chicos se alzan, ¿no? O sea, por decirlo con una palabra sencilla, los chicos también ya les es difícil aprender mediante los métodos que tiene el sistema y que se supone que es para todos, pero pues recordemos que no todos somos iguales. Pues es importante ese tema. Yo creo que además de evaluar a los chicos, pues también es evaluar a los programas, evaluar los temas que se dan, evaluar a los maestros y evaluar los métodos, ¿no? Creo que eso sería también una invitación a que si ustedes quieren dar clase en algún momento, alguien que nos esté viendo, pues se ponga a pensar un poco en ello, ¿no? Porque creo que a todos nos pasa que en distintos niveles, por ejemplo, incluso hasta en la universidad, pueden haber profesores que son una eminencia y que sepan demasiado de la vida, del tema, pero no tienen ni tantita pedagogía para enseñártelo y no te quedas con nada, no hay forma de absorberlo, ¿no? Creo que la única técnica por excelencia para aprender de forma el conocimiento, pues es la lectura, ¿no? Pero bueno, recordemos que pues, el mexicano lee menos de 2 libros al año, pues está peor, ¿no? Y los jóvenes mucho menos, ¿no? Entonces, creo que por ahí tendríamos que analizar este tipo de pruebas también. Y pues
¿Qué más decir? Creo que la parte de cómo se dan las clases pues, es muy importante. Como decías hace ratito, Gaby, pues los chicos ya en línea, bueno, ahora se lo toman un poquito menos en serio, ¿no? En algunas ocasiones. En el ejemplo que tú dabas de que solamente se metían 5 minutos, es muy cierto. Yo conozco a algunos amiguitos que están en primaria, que están en secundaria, que no toman clase todos los días, toman clase 2 veces a la semana, ¿no? O una, así en casos muy extremos, ¿no? Y pues bueno, al final de cuentas, el que no tengan esas horas de estudio, pues también repercute muchísimo en el conocimiento que puedan adquirir en ese momento. Gracias, Karen. Ahora, cuéntanos un poco, bajo tu punto de vista, qué es educación de calidad y por qué es importante, por qué es tan importante que haya este tipo de educación en todas las escuelas. Educación de calidad. Bueno, es que la palabra calidad la encontramos en todos lados, ¿no? Que sea un alimento de calidad, que sea una relación de calidad, todo lo queremos magnífico, ¿no? Y yo creo que pues siempre cometemos errores porque pues no somos perfectos, pero creo que sí tenemos que tener una formación muy bien estructurada, ¿no? Una formación en el sentido que podamos desarrollar nuestras capacidades, todas, desde intelectuales, afectivas, artísticas, deportivas. Para mí eso sería una educación de calidad. Me parece que desde mi punto de vista, como me preguntabas, creo que los chicos tendríamos que tener desde la educación primaria a la universidad e incluso toda la gente, pues estos 3 rubros, ¿no? Que hagan una actividad física, que hagan una actividad artística y continúen con la académica, que le demos tiempo a los 3. Y pues bueno, en esta alcaldía, que es a la que nos estamos enfocando, pues la oferta deportiva es nula, es muy poca. Y los pocos centros deportivos que existen, pues no hay profesores, o tienes que pagarle 5 pesitos y no te enseña, o si quieres algo un poquito más detallado, pues ya tienes que pagar clases como tal, y pues regresamos a la parte de la economía, no todo el mundo puede pagarla porque no todo el mundo tiene tiempo, etcétera, ¿no? Igual sucede en la parte artística. Para mí, pues, esa sería lo principal, ¿no? Que sea un proceso para facilitar, pues, toda esta adquisición de conocimientos, pero de una forma que a todos, pues, les sea viable, ¿no? Que les sea sencillo. Y pues esto en la alcaldía de Milpalta es muy importante y muy interesante porque voy a hacer un paréntesis rápido. Por ejemplo, en el 2000, hace 20 años, existían más de 2.400 mujeres analfabetas y como 1.200 hombres analfabetas en esta alcaldía, o sea, eran demasiados. Al día de hoy, pues ya se ha disminuido, pero continúa siendo, ¿no? Entonces, no solamente la educación para los jóvenes, sino también para los adultos, ¿no? Y pues regresando a la pregunta como tal, pues creo que sí, tendría que ser este proceso que facilite el aprendizaje desde las capacidades que, pues sí, y los ámbitos de cada uno de nosotros, ¿no? Que nuestra formación sea destinada para nuestro contexto, nuestra vida y nuestras capacidades. Así es, la verdad es que coincido contigo en algunos puntos. Y pues definitivamente, o sea, la educación no puede centrarse solamente en el ámbito académico también. Digo, sería increíble que pudiera también estar entre el ámbito artístico, la parte deportiva. Y de hecho, al final de cuentas, el deporte, todas estas actividades artísticas, pues ayudan mucho a que los jóvenes sigan, a que tal vez no caigan en esta situación de delincuencia, de muchas cosas, porque pues su atención está enfocada en otro lado. No obstante, pues también es muy cierto que es complicado pues abordar o tener alcance a esto, porque pues sí, algunas alcaldías sí lo proporcionan de una manera en lo mayor posible gratuita, otras a bajo costo, pero pues también tomando en cuenta el nivel de pobreza que mencionabas anteriormente en Milpalta, pues sí, esto es complicado.
Y bueno, tal vez esta pregunta sea un poco reiterativa, no obstante, sí me gustaría que nos la contestaras, porque tú crees que específicamente en Milpalta existe la educación de calidad en los distintos niveles educativos, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, o pues definitivamente esto es prácticamente nulo. No, yo me atrevería a decir que no y me atrevería a decir que en la ciudad, o sea, que no la tenemos, ¿no? Al menos desde el ámbito público no la tenemos. No, así. Es mi percepción. Los que pueden ver esto de decir, no, sí la hay. Bueno, yo considero que en realidad no. Y creo que hay muchas pruebas de ello, pruebas como las pruebas que mencionabas, Gaby, como PISA, enlace que existía hace un tiempo, o sea, pruebas de ya resultados factibles, pero también hay otras pruebas o hechos sociales, ¿no? Por ejemplo, algo que se me viene a la mente ahorita y que es muy reiterativo en los jóvenes es que cuando salen de la secundaria y quieren pasar a la media superior, muchos de ellos optan por un curso extra, un curso que sus padres tienen que pagar pues para poder adquirir los conocimientos que en 3 años no pudieron tener. Y pues esto es real, no es único de esta alcaldía, pero en esta alcaldía puedo decirles que muchos jóvenes van van hacia ese recurso de tener pues sí, un curso extra para poder presentar ese examen. Y pues bueno, yo diría qué necesidad tendríamos si esos conocimientos se supone que ya los vimos a lo largo de los 6 años de primaria y 3 de secundaria para poder pasar a la media superior, ¿no? Creo que ese es un ejemplo también un poquito social que tal vez no tenga mucha fuerza, pero existe, ¿no? Existe y tan existe que muchos chicos se lo piden a sus padres, ¿no? Necesito ir a un curso porque yo no me siento con los conocimientos suficientes para presentar este examen. O al revés, los papás ven que el chico todavía no alcanza o no podrá, a lo mejor por sus capacidades o por lo que ven en él, a entrar a una escuela y por eso van hacia ese recurso. Y bueno, esos cursos en realidad, pues cada quien tendrá su opinión de ellos, pues son cursos express en donde también los machitean, pero al final de cuentas, pues pueden tal vez muchos de ellos o pocos de ellos lograr entrar a una escuela, ¿no? Eso también sería un gran ejemplo. Gracias, Karen. Y bueno, ¿tú crees, o bueno, qué piensas? ¿Tú crees que existen medios para que los ciudadanos, ya sea de forma colectiva o de forma individual tal vez, podamos exigir a las autoridades que proporcionen educación de calidad? Sí, claro, sí, tienen todo el tiempo potencial e incluso dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, yo considero que pues todo esto está pues en las políticas públicas también, ¿no? En las cuales pues se diseñan estos programas, ¿no? Y no solamente en las políticas públicas, ¿no? Dirigidas hacia becas, dirigidas hacia el fomento de la educación, sino también desde los programas de estudio, desde los libros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que toda la ciudad tenga los mismos libros de educación básica y salgamos mal, ¿no? Y no podamos avanzar. Y tú le preguntas a algún niño de primaria cualquier pregunta básica que tendría que saber y no la sabe. Pasan a la secundaria y tampoco lo sabe, ¿no? Entonces, creo que desde la parte pedagógica, desde los métodos que usan para la enseñanza, ahí es la clave, ¿no? Porque regresamos al punto de que no todos somos iguales y el estar macheteándolo con puras tareas de monografía, tareas de aprenderte datos, eso en realidad pues sí se te queda en ese momento, pero pasarán las semanas, tú le preguntas al niño y ya se lo olvidó, ¿no? Entonces, con ejercicios prácticos, con ejercicios visuales, un poco con otras metodologías pues más colaborativas, más de socialización, pues es muchísimo más sencillo que aprendan, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí iría la respuesta. Sí, definitivamente esta cuestión que mencionas me parece muy importante. Respecto que pues al final de cuentas todos aprendemos de diferentes formas. Hay personas, como bien dices, son súper visuales, otras súper auditivas,
otros pues aprendemos leyendo, pero también es cierto que pues una gran responsabilidad, no solamente de los profesores, sino también la tenemos en nosotros como estudiantes, porque a veces da miedo, dice, ay, no, es que qué va a pensar el compañero de al lado, y por eso, pues ya no preguntas o ya no investigas, y también es esa parte de tener responsabilidad, y a veces lo que no entendiste, pues preguntarlo, investigarlo y tratar de aprender siempre lo mejor posible y buscar tus propias formas de aprendizaje. Esto también es muy importante, aunado evidentemente a que siempre es mejor tener a un guía, a un profesor que pues sepa de pedagogía. Entonces estas cuestiones que se han hecho tan evidentes con la pandemia. No obstante, también pues me gustaría abordar un tema, yo si bien no tocar como tal, que es la ética, nos podríamos aquí quedar todo un programa hablando de la ética, qué es, qué factores influyen. No obstante, me gustaría que tú nos dijeras, ¿qué es la ética social en primera instancia? Y segundo, ¿por qué es importante para la educación? Ay, qué pregunta, Gaby. Porque es importante para la educación. Bueno, a ver, o sea, la ética en realidad, a mí me gusta mucho cuando describo algo o cuando quiero buscar la definición de algo, buscarla desde la definición etimológica. La ética en realidad significa kratos, que viene de eritos, que significa carácter, pues. Al final, carácter, pues es pues esta forma en la cual nos relacionamos, ¿no? Nuestra forma de pensar y de actuar en sociedad. Pero bueno, ya viéndolo desde, desde un plano un poco más bajo, pues sabemos que la ética en realidad es el estudio de la moral, ¿no? De la moral y del accionar del humano, en donde pues se supone que puede analizar los comportamientos deseables en la sociedad, ¿no? Así como, para decirlo con palabras muy sencillas. Entonces, desde el ámbito social, claro. Entonces, ¿por qué es importante la ética social en la educación? Pues claro que será importante porque cuáles serán los comportamientos deseables de ambas partes. En este caso, yo lo vería desde el ámbito profesor y alumno, ¿no? Los comportamientos deseables sería tal vez la disciplina, por ejemplo, la responsabilidad, ¿no? Porque como tú decías hace ratito, pues muchos chicos al final se van cansando y más en esta coyuntura en la que estamos de pandemia, en donde las clases, ay, pues al ratito me conecto, yo me conecto en la cama y ya dormido, prendo mi cámara, o sea, y ya nada más prendo mi micrófono, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos deseables, pues bueno, creo que serían los más importantes. Además de las actitudes que tienen los profesores, porque como hemos visto, gracias a las clases en línea se han podido pues vislumbrar ciertas actitudes de los profesores hacia los alumnos muy negativas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa parte es interesante, ¿no? Pues sí, el poder analizar cómo es que tenían ellos esta relación. Pues bueno, creo que en esta parte de la ética social en torno a la educación, pues es muy interesante. Ahorita lo hablé desde el ámbito profesor-maestro, pero creo que desde el ámbito sociedad joven, bueno, hay muchísimas cosas que decir. Creo que, como decíamos al principio, es importante pues el fomento a la educación, ¿no? Y no solamente de una educación académica, de una educación pues como la conocemos formativa, ¿no? Que tengamos que pasar por prepa universidad, ¿no? Y salir ya. Porque al final de cuentas, pues no todos, no todos tienen las mismas aspiraciones, ¿no? Y como decíamos hace rato, se vale decir que no quieras estudiar, está perfecto, pero creo que lo que sí es importante, pues, es apoyarlo, ¿no? Es apoyarla. Porque, como decíamos hace ratito, la deserción educativa en esta alcaldía es enorme y se debe a muchos factores. Y bueno, por consecuencia, también tenemos incluso pues cosas muy negativas como lo es el suicidio. Y me atrevo a decirlo así de una forma muy amplia y muy fuerte porque en esta alcaldía nosotros somos la alcaldía con más suicidios en jóvenes. Y esto es muy interesante
porque uno podría pensar, pues si viven muy tranquilos, pues si están en el campo sembrando, pues ¿por qué, no? O sea, si no viven en la locura de la ciudad, ¿no? No se estresan, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los jóvenes se suicidan en esta alcaldía? Bueno, pues también el suicidio es multifactorial, ¿no? Y esto tiene que ver con la ética social, ¿no? ¿Cómo es que nos relacionamos en esta alcaldía, ¿no? Y es interesante porque lo que yo he podido, pues, un poco analizar es que muchos chicos seguían, no solo en esta alcaldía, ¿verdad? Pero muchos chicos seguían pues por estos estereotipos, por estos mitos sociales que existen en la sociedad, ¿no? Y más desde las redes sociales, ¿no? Si los chicos ven que los jóvenes pues están en las fiestas, van y compran cosas en las tiendas, entre otras cosas, ¿no? Estereotipos superficiales, estereotipos físicos, estereotipos que tengan que ver con un modo o una economía social, pues el hecho de no poder cumplir con el estereotipo al final te frustra. Hay una frustración interna. ¿Y qué es lo que pasa con los chicos de la alcaldía de Milpalta? Bueno, pues como tienen que estar apoyando el negocio, como no tienen tiempo porque están en el transporte público, porque tienen que apoyar a su familia, pues por supuesto que no pueden hacer lo mismo que el estereotipo está marcando de lo que debería hacer un joven, ¿no? Y al final de cuentas, pues eso llega hasta una frustración muy, muy, muy enorme y desde un ámbito psicológico que, bueno, puede llegar a suicidio, ¿no? Digo, este es un análisis que yo estoy haciendo, no es porque sea así, pero creo que tiene que ver un poco con la ética social, tiene que ver con la educación, tiene que ver con estos estereotipos que desde los jóvenes, o sea, que los jóvenes vemos a través de las redes sociales y que queremos muchas veces alcanzarlos y está a la par, estereotipos de forma física, social, ¿no? De todo lo que ustedes imaginen. Y pues bueno, esta desesperación y esta frustración por no poder alcanzarlos, pues puede tener consecuencias muy graves como lo es el suicidio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo dejaría también esta parte importante de cómo es el pensar y el accionar en el joven, ¿no? Creo que tenemos que remitirnos desde estas partes, ¿no? Desde la parte también pública, por ejemplo, eh, en las instituciones, en la ONU, pues, ¿cuál es la definición de joven, no? Pues el joven, la definición que todo el mundo da, que es desde el ámbito de la edad, ¿no? De 16 por ahí hasta 28, 29 años, ¿no? ¿Y qué características tiene el joven? No, pues tiene mucho ánimo, tiene el derecho al esparcimiento, a la expresión, etcétera. Pero si tú eres un joven que estás en la orilla de la ciudad, que te es muy complicado moverte, que no tienes el recurso, que tú ves que desde el ámbito institucional dicen estas cosas de ti, de lo que deberías ser, y desde el ámbito social y de las redes sociales, de lo que tú tendrías que ser, desde los estereotipos, pues claro que existe una frustración, y de ahí la ética social también, ¿no? Y la parte de la educación, puesto que, pues bueno, como ya dije, al final todo esto tiene consecuencias muy, muy tristes y muy graves para los chicos. Y más en esta alcaldía con el dato que les di, que es muy terrorífico, pero bueno. Así es, Karen, es muy triste realmente las condiciones en las que los estudiantes se encuentran, ¿no? Y más en esa alcaldía. Y yo creo que es un punto muy complejo que, como dijo Gaby, no tendríamos como todo el programa para poder platicar sobre él, pero, pero bueno, está la verdad muy, muy, muy interesante ese tema. Y ahora, ¿tú consideras que existen aspectos para mejorar en la educación? Bueno, en su caso, ¿cómo lo mejorarías, bajo tu punto de vista? Pues sonará reiterativo también, pero desde el ámbito público que nos apoyen en transporte, en movilidad, en la coyuntura que estamos, pues claro que con el Internet. Y bueno, pero como les decía, desde el Internet, pero no solamente el recurso del Internet, sino la cobertura, porque si no tenemos cobertura, ¿para qué estamos pide y pide Internet, no? Y otra cosa, si no tenemos el aparatito para poder usar el Internet, pues bueno, ¿no? O sea, son una serie de complicaciones que existen y que sin el apoyo económico tristemente no las podemos adquirir ni tener, ¿no? Ni mantener. O
sea, los teléfonos celulares, las computadoras. No, no servirá de nada darle a todos los chicos tablets, como cierto político que quería hacerlo, y darle tablets a todos los niños de la sierra que no tienen internet, y dices, bueno, ¿cómo la van a usar? ¿Cómo la van a conectar si ni luz les llega, no? Entonces, aquí aplica lo mismo, ¿no? O sea, desde los servicios, desde los recursos, pero los recursos principales. Por eso les decía hace ratito, en la alcaldía Milpalta existe pobreza extrema. ¿Cuál sería el llamado? Pues que nos apoyen desde los recursos básicos, incluso desde otros ámbitos que aquí no estamos tocando, pero desde el agua, desde la luz, ¿no? Si no hay luz, ¿cómo conectamos la computadora, no? Entonces, bueno, desde ahí sería lo importante. En otros pueblos en donde sí les llega la luz, en donde sí les llega el internet, bueno, ahí sería otra alternativa, otro contexto que sería el del apoyo económico, que como les digo, pues aunque existen muchas becas, luego el adquirirlas, en alcanzar la convocatoria, en alcanzar la fecha, en el meterte y todo eso, pues bueno, más facilidad en ese sentido también para los chicos de Milpalta, ¿no? Y bueno, como ya lo había mencionado, pues en la parte de la movilidad, el transporte, que eso también es un tema muy complicado y muy amplio, ¿no? Así es, Karen. La verdad como bien dices, muy importante, porque al final si puedes tener el aparato, pero pues si no te llega el internet, es un poco insuficiente, bueno, es muy insuficiente, porque a veces ni siquiera en algunos lugares hay luz eléctrica y es, pues, ¿cómo lo conecto, no? ¿Cómo lo pongo a cargar? Es complicado, pero también no se puede negar que pues el apoyo a los estudiantes debe ser algo importante, y también hacer en la medida de lo posible pues que puedan tener acceso. Personalmente, yo creo que invertir en educación es una de las cuestiones más importantes que debe de hacer el Estado, porque al final de cuentas la educación te abre muchos aspectos para otras cosas, para saber, por ejemplo, qué carrera quieres estudiar, para saber simplemente leer, comunicarte con otras personas. Es muy importante. Y bueno, aquí realmente la pregunta que te voy a hacer es bastante controversial al respecto, sobre todo por un sinnúmero de noticias que hemos escuchado al respecto, buenas, malas, muy cuestionables, y esto es específicamente sobre el presupuesto. Karen, ¿tú crees que México invierte suficiente dinero en educación? Pues, eh, pues si es suficiente o no, pues o sea, no creo que sea suficiente porque no se ve reflejado. Esa sería mi respuesta. O sea, no se ve reflejado. Y digo, yo sé que el tema del presupuesto pues es muy amplio. Creo que le tocaría un poco más a lo mejor a un economista o alguien que pueda decirnos los rubros específicos. Yo sé bueno, se necesita mucho en la educación, en la parte económica, desde pintar las escuelas, mantenerlas, los baños, etcétera, el pago de los profesores, bueno, infinidad de cosas, el internet de las escuelas, la papelería, bueno, además de la impresión de libros, muchísimos rubros que tienen, ¿no? Pero creo que sí es importante la parte económica, pero eh, me parece que aún más importante sí sería la parte metodológica de cómo sale la educación, porque pues no porque al niño le demos 20 libros, ¿no? O lo pongamos internet en la escuela, pues lo va a usar de una forma consciente o eficiente para su aprendizaje, ¿no? Creo que en realidad, además del presupuesto, que claro es importante para las escuelas, para que podamos avanzar en este rubro, sí sería desde la parte del método, ¿no? Desde la parte del aprendizaje como tal, ¿no? Si bien que se use ese dinero también pues para poder apoyar a los maestros en cursos y capacitaciones pedagógicas, ¿no? Creo que en realidad
la parte económica, la parte administrativa en esa cuestión, claro que será importante. Ellos sabrán cómo manejarlo y cómo distribuirlo, pero como digo, o sea, no porque tengamos aquí la escuela súper lujosa, bonita, hermosa, y tengamos muchos libros, bueno, no, yo creo que, como dice la frase, al que mucho se le da, mucho se le exige, ¿no? Pero es importante sí centrarnos pues en el tema de la forma en la que se da, ¿no? En este caso, pues del capital social que tenemos en la educación de la Ciudad de México y en específico de nuestra alcaldía. Así es. Y bueno, tal vez esta pregunta que te voy a hacer suena un tanto obvia, pero me gustaría que nos explicaras por qué es tan importante invertir en educación tanto a nivel general como a nivel particular, específicamente en esta alcaldía que es Milpalta. Pues el invertir en los chicos en torno a este tema de la educación sería primordial, primero para sacarlos de este problema del cual ya les comenté, ¿no? De las grandes consecuencias negativas que pueden tener y que tienen los jóvenes de esta alcaldía, ¿no? Creo que el que se invierta el que nos apoyen desde el ámbito económico, y me refiero mucho a cuestión de becas y de transporte, pues sería lo vital para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos pues salir adelante en este rubro tan importante para nuestras vidas, ¿no? Para los que quieren estudiar. Entonces, sí sería primordial que lo hicieran, y que lo hicieran en esta alcaldía también, ¿no? Pero, como decía hace rato, pero aterrizándose al contexto que viven los jóvenes aquí, ¿no? Porque pues a veces la administración y las secretarías, y digo, pues tienen que ser un poco parejas en las alcaldías, un poco parejas en las escuelas, ¿no? Un poco parejas de, vamos a darle las mismas cantidades de tal cosa y vamos a apoyarlos de la misma forma en esta cosa, etcétera, ¿no? Pero pues al final de cuentas sí hay que bajarnos un poquito, aterrizarnos un poquito al contexto y vislumbrar las necesidades que tienen los chicos específicamente de esta alcaldía. Entonces, claro que será importante. Sí, definitivamente. No obstante, durante pues todo este programa hemos hecho referencia a la cuestión económica, esta parte de la pobreza extrema que pues bien nos mencionaste, pues estos datos también tan importantes. La marginación financiera, la marginación como tal, pues es esta parte de una situación de carencia, ¿no? En este sentido, ¿no? En donde una persona, pues se encuentra con falta de cierto recurso, y en este sentido, pues del económico. Yo, pues lo dejaría ahí. La marginación financiera, y bueno, como ya les dije, en esta alcaldía está increíblemente pésimo la pobreza extrema, y no solamente la pobreza extrema, sino que también desde la parte de la población económicamente activa que tenemos en esta alcaldía, pues como les decía, la principal actividad económica que tenemos aquí es la agricultora y la comercial, la de los comerciantes. Entonces, pues bueno, ustedes saben que es complicada, ¿no? Tienen que también trasladarse, tienen que también moverse, y con el contexto que vivimos de la pandemia, muchos pueblos pues no tienen pues este turismo, estas personas que venían a comprarles, que venían a visitar, que venían a pasear. Pues bueno, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el pueblo del Mole, que su principal actividad económica es esa, ¿no? Y el hecho de que esté la pandemia, pues sí hace que sus ventas bajen, entre otras cosas, ¿no? Muchos pueblos aquí son comerciantes de ciertos productos, y principalmente el nopal, el maíz, y pues bueno. Ok, entonces, ¿piensas que podemos hablar de marginación financiera de los jóvenes estudiantes en Milpalta? Y bueno, si fuera el caso, ¿cómo se podría combatir esta situación? Sí, yo creo que sí podríamos hablar de una marginación financiera en los jóvenes, ya que aquí lo tenía,
el 42.7% de los jóvenes que estudian en esta alcaldía, pues son población, claro, que no económicamente activa. Entonces, pues por supuesto que dependen de sus familias y de la economía y del recurso económico que les puedan dar sus padres, ¿no? Entonces, claro que existe una marginación económica y también por el hecho de que el tiempo que tenemos los jóvenes en esta alcaldía sí se ve reducido. Me refiero a que muchos de los chicos que quieran conseguir algún trabajo, algún empleo, les será totalmente complicado por la cuestión del tiempo, ¿no? En este punto el factor tiempo es lo más importante, porque como les comentaba hace ratito, el hecho de que se tengan que transportar hacia sus centros de estudio, pues les quita demasiado tiempo, ¿no? El hecho de que tengan que regresar a apoyar a su familia, o si no ayudan a su familia y si no tienen que trabajar aquí como tal, pues tienen que hacer tarea, tienen que hacer sus actividades. Entonces, pues la población no económicamente activa de los jóvenes en esta alcaldía, pues no puede aspirar a tener un trabajo precisamente porque la condición de tiempo no les permite, los pasa. Sí, así es. Pues estamos llegando al final del programa y la verdad es que es un tema bastante interesante que realmente necesita mucha atención y creo que es importante que se toque, que también compartamos puntos de vista y que ojalá en un futuro esto pueda cambiar. Y bueno, pues Karen, te agradecemos por tu participación el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y esperemos que estés de nuevo con nosotros. No, pues claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, chicas, por el espacio, por la invitación. Como lo dije al principio, me da mucho gusto que ustedes, siendo chicas, bueno, jóvenes, mujeres, estén aquí al frente de esta organización, que estén avanzando desde sus ámbitos académicos, como hace rato lo platicábamos, y también pues desde otros ámbitos personales que tienen. De verdad les agradezco mucho y me enorgullece mucho tener a amigas como ustedes, conocidas que están avanzando y que pues me inviten a estos programillas. Entonces les agradezco mucho y claro que sí, fue muy buena esta plática, me gustó. Gracias, Karen. La verdad es que este tema es súper importante. Cuando estábamos dialogando sobre el tema escoger de los jóvenes, surgieron ahí varias opciones de temas, pero pues al final de cuentas es súper importante y más con los datos que nos mencionabas y sobre todo porque lo hacemos desde con una persona que vive en Milpalta, porque yo puedo opinar muchas cosas, pero pues yo no vivo en Milpalta, Michelle tampoco vive en Milpalta, y entonces la verdad es que sería un poco incongruente nosotros no, pues vivimos día a día todas esas cuestiones que tú nos planteas, y que realmente es muy, muy, muy importante que lo haga una persona que sabe cómo es ser estudiante en esta delegación, pero también una persona que siempre está apoyando a su comunidad. Eso de verdad te lo reconozco, que siempre estás activa, estás, pues al final de cuentas, con esta conciencia social tan importante y más en los jóvenes. Muchas gracias, Karen, y pues les recuerdo a todos que la próxima semana, el viernes específicamente, tendremos la participación de Nancy Talia de la revista Élite Juvenil, la cual estará en el programa Entre Amigos, el cual conduce nuestra querida Magdien Llanos. Este será en punto de las 9 p.m., mientras que el próximo sábado tendremos un tema súper importante en nuestra sección Visión Juvenil sobre el Derecho, puesto que nada más y nada menos tendremos al excelente y prestigioso abogado Juan Abelardo Hernández Franco, el cual nos hablará sobre la reforma del Poder Judicial de la Federación. No se olviden de ver este programa y compartir, porque la información es poder. Sigan todas nuestras redes sociales. Estamos como en La Mira 100 en TikTok, Instagram y Facebook. Gracias por su tiempo.